Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Marco Baños. Usted lo conoce muy bien, ex consejero del INE, un político que conoce, por supuesto, los intríngulis del poder en México. Maestro, me da gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias, Ricardo. Es un verdadero honor. Muchas gracias por la oportunidad. Maestro, platíquenos. Estamos a unos días, estamos prácticamente ya sobre pues lo que es la consulta popular para pues definir si, dicen algunos, los expresidentes son llevados a juicio, otros dicen que simplemente actores del pasado. ¿Qué significa una primera aproximación? ¿Realmente se van a someter a juicio a los expresidentes con esta consulta del 1 de agosto? Bueno, la verdad de las cosas es que no, porque incluso cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el marco de lo que establece la Ley General de Consulta Popular, revisó si era pertinente que aparecieran los nombres de los expresidentes, dijo que eso no se podía, que era vulnerar incluso datos de carácter personal. En fin, la Corte ahí argumentó una serie de cuestiones y por eso no aparecen los nombres en la papeleta que aparecerá en las mesas receptoras de la opinión el próximo domingo 1 de agosto. Entonces quedó una cosa, Ricardo, muy extraña, es una pregunta ambigua, hay que decirlo con toda claridad. Habla de acciones pertinentes, no sabemos cuáles son las acciones pertinentes. Luego te dice que es para esclarecer hechos del pasado cometidos por actores políticos. Bueno, habrá que decir que desde hace un segundo ya estamos en el pasado, entonces no sabemos si se refiere a actores políticos de sexenios pasados, por ejemplo, no hay una acotación temporal, o también se refiere a actores políticos que ya durante esta administración hubiesen cometido alguna situación. Por supuesto que son hechos, dice la pregunta, que pudieron haber generado alguna lesión a los derechos de algunas personas y por tanto haber generado víctimas. Dice para reparar los daños cometidos a víctimas, pero no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere. Así que esa pregunta pues simplemente será una expresión que aparecerá en una papeleta sobre la cual tendremos que, los que vayan a las urnas, decir que sí o que no. Eso no tiene, en mi opinión, Ricardo, aparejado un efecto específico. No sabemos a qué se refiere la pregunta y por consecuencia no sabemos cuál es el efecto concreto que tiene, porque no puedes iniciar un procedimiento absolutamente contra ninguna persona en lo particular. Ese es un tema que me parece que está ahí, que no nos clarifica a qué se refiere con actores políticos del pasado y menos aún con acciones pertinentes. Hemos platicado, maestro Baños, con algunos especialistas, abogados, que nos dicen que incluso es un absurdo para el derecho lo que se plantea en la pregunta, porque primero se va supuestamente a sancionar a alguien y luego se va a buscar a los culpables o a quienes se les hizo daño. O sea, es exactamente al revés el tema. Eh, ¿A dónde va con esto el gobierno que propuso este tipo de consulta? Bueno, yo pienso que el gobierno lo que está haciendo, y por eso hubo este aterramiento para que la Corte al final de cuentas construyera este galimatías en la pregunta, lo que está buscando el gobierno es mantenerse cerca de la población, decirle, estoy cumpliendo con las promesas de campaña que te hice, cero tolerancia a la corrupción, incluidos los expresidentes, porque si nosotros vemos el discurso de Morena, las propias expresiones que de manera, digamos, tangencial, pero sí las ha hecho el presidente de la República, no tan intenso como fue la jornada, como las elecciones del pasado 6 de junio, pero sí ha hecho menciones al tema de la consulta, pero hay actores e incluso funcionarios públicos de Morena que están haciendo alusión específica a los expresidentes. Veamos por ahí algunos eventos que han tenido alcaldes de la ciudad que están salientes porque perdieron la reelección en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México, pero aparecen invitando a participar en la consulta y atrás de ellos aparecen unos cartelones donde están fotografías de los expresidentes. No, yo creo que se trata simplemente de un mensaje de este esquema de comunicación permanente que el gobierno, que el partido Morena quiere tener con los ciudadanos y concretamente en el caso de López Obrador, pues él está buscando decirle a la gente
estoy cumpliendo con mis promesas de campaña, es una forma de dirigirse de nueva cuenta a la sociedad. Y por supuesto que también con este tipo de promociones, pues es otra forma de estar incumpliendo lo que ellos mismos modificaron en las bases constitucionales y en la convocatoria, porque le dejaron al INE la responsabilidad única, es la única institución que podría hacer alguna promoción de la pregunta, pero es tan ambigua la pregunta que lo que hizo el INE, si somos atentos al contenido de los spots, pues fue simplemente replicar la pregunta. Lo que el promocional del INE hace es decirte cuál es la pregunta, pero no dice más allá de la fecha y de la propia pregunta. Maestro Baños, no se está cometiendo un delito cuando estos actores políticos a los que usted se refería están promoviendo una imagen que es parte de la propaganda del propio partido en el poder, una imagen de los expresidentes con leyendas supuestamente de delitos, etcétera. No se está cometiendo ahí un delito precisamente porque se está engañando a la sociedad. En mi opinión, hay una infracción de carácter administrativo, jurídico, que el INE tendría que valorar. No estoy seguro que constituya un delito específicamente, pero sí una infracción de carácter administrativo, porque no les toca, para empezar, la promoción de la pregunta. Esa parte no le corresponde promover a ningún servidor público el tema de la consulta. Pero adicionalmente, al estarle diciendo a la gente que es en contra de los expresidentes, se está engañando, hay que decirlo con toda claridad, se le está mintiendo a las personas que están escuchando este mensaje, porque la pregunta no dice eso, la pregunta no dice contra actores políticos que fueron expresidentes de la República, o no dice, nunca utiliza la expresión presidentes o expresidentes de la República, así que se está mintiendo con relación a lo que es el ejercicio siguiente. Y por otro lado, pues es muy claro que pareciera que hay cierta desesperación, vamos a decirlo así, de parte de estos servidores públicos del gobierno, del partido Morena, para encontrar que la gente acepte ir a las poco más de 57,000 mesas receptoras de la opinión que va a instalar el INE, porque obviamente al haber ellos mismos colocado la barrera en el 40% de participación para volverla vinculante, otro tema que a la gente le resulta inasible, pero hay que decir que vinculante se refiere a que se vuelva obligatorio el resultado de la consulta en un sentido o en otro, si se alcanza el 40% de participación de las personas que estamos inscritas en las listas nominales de electores. Esto significa, Ricardo, lo sabes bien, más o menos unos 37.4 millones de mexicanas y mexicanos que tendrían que ir para volver obligatorio el sí o el no. Ahora imagínate que se consiguiera el 40%, bueno, y que la mayoría de ese 40% dijera que no, pues entonces sería un golpe severo a las pretensiones de lo que está haciendo Morena. A mí me suena como una actividad a la desesperada, a buscar a costa de lo que sea esta participación del 40% sobre un propósito que es extraño, que es ambiguo, que es etéreo. No sabemos a qué se refiere concretamente la consulta. Entonces vamos a ver qué ocurre el 1 de julio. Y mira que es lamentable que un ejercicio de democracia directa que nosotros en el ámbito federal no hemos vivido, se ha tenido ya algunas experiencias en el ámbito de las entidades federativas. Está recientemente, lo sabes, lo has comentado, Ricardo, lo has analizado, el tema de Constellation, donde ya en Baja Sur, en Baja Norte o Baja California simplemente se hizo esta consulta, pero no hemos hecho un experimento a nivel federal, nacional. Ahora se va a hacer, pero se va a hacer con una pregunta que no nos va a llevar a ninguna política pública de ninguna especie y que además está en el fondo pues, preguntando algo que no se puede preguntar en una consulta popular, porque si alguien tiene información respecto de que algún ex servidor público ha cometido alguna infracción a las normas y a las responsabilidades que rigen la actuación de los servidores públicos, pues tiene que iniciar el procedimiento. Y si el gobierno y Morena tuvieran eso en contra de los expresidentes, te aseguro que lo hubieran hecho, no estarían ahora convocando a que los ciudadanos avalen moralmente a través de una consulta esta situación. Maestro Marco Baños, vamos a una pausa si nos permite, volvemos en un momento. Con mucho gusto.